Esto podría causar la Tercera Guerra Mundial. Desde hace décadas nos preguntamos, con la creencia de que nunca pasaría, ¿se atrevería Israel a atacar Irán? ¿Qué haría Estados Unidos? Finalmente, esto pasó entre el 13 de junio del 2025, Israel bombardeó Irán. Y el 22 de junio los ayatolas recibieron 12 bombas GBU-57A de 14.000 kilogramos de peso lanzadas desde los bombarderos Bedouin. El 23 de junio llegaron los acuerdos de paz y todo quedó en un susto. Ahora la pregunta es, ¿cuál pudo haber sido el peor escenario? Pequeños errores llevan a situaciones catastróficas, como el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, producto de que su chofer se perdió y dio vuelta donde justo quedó a la vista el asesino Gavrilo Príncipe. Este crimen llevó a las 40 millones de muertes de la Primera Guerra Mundial. El peor escenario de un conflicto con Irán es el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y que esto lleve a que entre China, Rusia y se inicie la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuánto petróleo circula por esta vía durante el tiempo que ves este video? Más de 200.000 barriles. Ahora imaginemos lo que sucedería si se cierra solo un mes. Como ninguna potencia puede permitir ese estrangulamiento, ¿sabes lo que sucederá? En una especie de juego de dominó macabro, diferentes países comenzarían a atacarse entre sí, hasta arrastrar al planeta a una guerra mundial. ¿Quieres saber cuáles serían los bandos que la pelearían? ¿Qué armas usarían? Si tu país entrará en combate, ¿por qué Rusia y China podrían entrar a la guerra para defender a Irán? China podría aprovechar que Estados Unidos está ocupado con Irán para anexarse Taiwán. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el Estrecho de Hormuz? ¿Dónde se encuentra? En la esquina sureste de la península arábiga, esa especie de espolón que se acerca hasta casi tocar Irán. Allí está el hilo azul entre las dos masas de tierra. Ese es el Estrecho de Hormuz. En un mapa puede verse cómo esta vía conecta el Golfo de Omán con el Golfo Pérsico. Este accidente geográfico es, junto al Estrecho de Malaca y el Estrecho de Taiwán, uno de los pasos más importantes para mantener el actual precario equilibrio mundial, sin que estalle la Tercera Guerra Mundial. Y ya te vamos a decir justo por qué. Por el Estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial. Mientras que el de Malaca es el paso vital para todo tipo de mercancías, sobre todo las que van y vienen de China, y el de Taiwán es el estrecho que cruzarían las tropas de Pekín en una invasión de la isla. El de Hormuz es la arteria petrolera mundial. Con sus 33 kilómetros de ancho, el estrecho tiene la profundidad necesaria para que los supertanqueros circulen por él sin problemas. Se ha calculado que a diario pasa por el estrecho el 20% de todo el crudo mundial. Siguiendo con los números redondos, eso equivale a 20 millones de barriles. Sin él, las monarquías sunitas no tendrían cómo sacar su producción hacia sus mercados. Pero el otro extremo del mercado, los compradores, también serían estrangulados si el tráfico en el estrecho es dañado. Por geopolítica, esa afectación no sería igual. ¿Quieres saber quién perdería más si Irán cierra el estrecho? Te damos una pista. Es uno de los aliados del régimen de los ayatolas. China depende del petróleo que pasa por el Estrecho de Hormuz. Sí, el peor damnificado sería China. Con el tiempo, en su carrera por desplazar a Estados Unidos de la hegemonía mundial, China ha ido absorbiendo una cuota de mercado petrolero árabe más grande. Con eso nos referimos a las compras a las monarquías del Golfo, pero Pekín es mucho más hábil para solo meterse en el bolsillo a Arabia Saudita, al tiempo que fractura su alianza con Washington. Los chinos juegan en todos los tableros y eso incluye aprovecharse de las sanciones a Irán, precisamente por su programa nuclear. Con las restricciones sobre su economía, Teherán se ve obligado a vender su petróleo con descuento, entre otras dificultades, y en el mundo no hay un mejor cliente para el petróleo con descuento y sancionado que China. Esto lo pueden asegurar los regímenes de Rusia y Venezuela. Pero esa habilidad estratégica también tiene una debilidad. China es particularmente vulnerable a los problemas en Medio Oriente. Esta es la razón principal por la que Xi no pasó del apoyo verbal a Irán durante la Guerra de los 12 días. No quería que la guerra escalase. De hecho, Reuters reportó que Washington usó esa vulnerabilidad china para tratar que Pekín influyese sobre el régimen iraní antes de los bombardeos estadounidenses del 21 de junio. Marco Rubio le pidió expresamente al gobierno chino que usara un vínculo con los ayatolas para que no cerrasen el Estrecho de Hormuz. Hasta ahora ha funcionado, pero ¿por cuánto tiempo más? Un quinto del gas natural licuado mundial pasa por el Estrecho de Hormuz. No solo el 20% del crudo mundial pasa por Hormuz. En 2024 también lo hacía el mismo porcentaje del gas natural licuado. Solo Qatar exportó 9.3 mil millones de pies cúbicos de gas licuado a través del estrecho el año pasado.
De nuevo, esa hace la región del mundo más peligrosamente vulnerable a la inestabilidad en la zona, porque más del 80% del gas que pasa por esta vía va a mercados como la India, China y Corea del Sur. No hay que perder de vista algo. El comercio del GNL es una vía de dos sentidos. Así como Qatar exporta a Asia y Europa, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait lo importan desde Estados Unidos y África Occidental. El siguiente dato nos dará la imagen completa de por qué aquí puede empezar la Tercera Guerra Mundial. El precio del petróleo subiría hasta $110 el barril. Un barril a más de $100 es una frontera peligrosa, y casi todas las previsiones indican que se haría realidad si se cierra el estrecho de Hormuz. Para Goldman Sachs, en realidad no serían $100, sino 110 en los primeros días de un bloqueo, a los que escalaría el crudo Brent. HSBC es algo más optimista y avisora precios para este marcador de $80. Ambos bancos de inversión basan sus previsiones en una caída a la mitad del petróleo que circula por Hormuz durante un mes, más una reducción de 10% durante los 11 meses siguientes, para completar un año de bloqueo. Europa y China son los que más sufrirían. Antes mencionábamos que China sería el principal damnificado si Irán toma represalias cerrando el estrecho de Hormuz, pero Europa también estaría en esa posición. En cierto sentido, Europa tiene un año sufriendo, sí, y lo hace debido a las interrupciones en el estrecho de Bab al-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Mar Arábigo. Qatar movió exportaciones de GNL de Europa a Asia. Este estrecho se ubica en el extremo contrario de la península arábiga al que ocupa el estrecho de Hormuz, y fue atacado por los hutíes, lo que equivale a decir Irán. Asimismo, esta brecha tiene que ver con que Estados Unidos aumentó sus exportaciones de GNL, más caro a Europa. Y esto último sucedió antes de que llegara Trump de nuevo a la Casa Blanca, momento desde el cual ha presionado más a Europa para que aumente sus compras. Estados Unidos utilizaría todo su poder militar y naval para reabrir el estrecho de Hormuz. Sigamos imaginando el apocalipsis. Para ello debemos preguntarnos qué pasaría si los ayatolas perdieran la razón y cerraran finalmente el estrecho. La respuesta ya la dio el vicealmirante Brad Cooper, comandante adjunto del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, frente al Comité de Servicios Armados del Congreso. Desataríamos el infierno sobre Irán. Ya el 21 de junio el Parlamento iraní votó cerrar el estrecho. La decisión ahora depende de Jamenei. La única referencia de lo que podría pasar es la Guerra de los Tanqueros, una fase naval de la guerra irano-iraquí, en la que Teherán minó el estrecho en 1984. Para proteger los tanqueros, los Estados Unidos pusieron en marcha la Operación Earnest Will y la Operación Mantis Religiosa. La primera consistió en escoltar tanqueros con barcos de la Armada y la segunda en bombardear instalaciones petroleras iraníes. Al final, las acciones estadounidenses se combinaron con las victorias terrestres iraquíes para obligar a Irán a acordar un cese al fuego. Irán podría hundir a acorazados estadounidenses lanzando misiles desde su base Bandar Abbas. Hasta ahora hemos estado hablando de la respuesta más sofisticada y letal que la teocracia iraní podría dar a la reciente humillación que vivió a manos de israelíes y estadounidenses. Pero, ¿qué tal si un Ali Jamenei, débil como está, decide huir hacia adelante y lanza un ataque sin tantos preparativos, incluso sin cerrar el estrecho? ¿Cuáles serían los blancos? Barcos y bases estadounidenses no solo en el área del estrecho de Hormuz. Veamos primero los ataques a los barcos. ¿Has jugado batalla naval? Pues esto sería como jugar ese juego de mesa, con la diferencia de que podríamos acabar con el planeta. El epicentro del combate sería la base iraní de Bandar Abbas, justo en la orilla nororiental del estrecho. Eso sí, Israel y Estados Unidos no la borran del mapa antes con un ataque preventivo. Desde Bandar Abbas, Irán puede hacer tres cosas letales: disparar misiles contra la flota aliada, minaría el estrecho con miles de minas y lanzar lanchas rápidas para atacar los barcos estadounidenses. Ataques a bases militares de Estados Unidos. Al mismo tiempo que ataca el estrecho, Irán podría bombardear las bases estadounidenses en la región, pero a una escala mayor de lo que hizo contra la base de Al-Udeid, en Qatar, el 24 de junio. Ese día, Irán disparó 19 misiles, luego de advertir a Washington que lo haría. La defensa qatarí logró interceptar todos los misiles, menos uno, que cayó sobre una zona despejada de la base. Antes de la guerra de los 12 días, Irán tenía unos 3.000 misiles, de los cuales ha lanzado unos 500 sobre Israel. Ese saldo que le queda bien podría empezar a llover sobre las instalaciones militares de Washington en la región. Ataques a barcos de Estados Unidos en el Mar Rojo. Ese círculo de ataques navales que comenzaría en Hormuz se extendería hasta el otro extremo de la península arábiga, específicamente hasta el Mar Rojo. De hecho, no se trataría tanto de extenderse como de continuar, porque ahí los hutíes tienen un año perturbando la navegación en el estrecho de Bab al-Mandeb. A principios de este año, la campaña de los hutíes se enfocó en la armada estadounidense y en tanqueros vinculados a Estados Unidos. Con su poca paciencia, Trump ordenó bombardearlos en marzo.
Eso sirvió para limarles las garras a estos rebeldes un rato, pero después de Midnight Hammer, podrían ser activados de nuevo a control remoto por Teherán. Rusia y China podrían entrar para defender a Irán. Ninguno de estos países lo hizo durante la Guerra de los 12 días, pero la clave podría estar precisamente en lo corto del conflicto. Si se hubiese extendido, al menos la posición rusa podría haber variado, hasta el punto de suministrar armas e inteligencia. Se sabe que esto último ya lo hace, pero podría aumentar si una guerra amenazase derribar a los ayatolás. Con Rusia, además, se da la particularidad de que es aliado al mismo tiempo de Irán y de Israel. Por otra parte, desde la caída de Bashar al-Assad, la influencia rusa en Medio Oriente sufrió un mazazo, por lo que necesita reconstruirla urgentemente. China y Rusia presentaron un frente unido en la crisis Israel-Irán. La guerra que Trump acaba de bautizar como la de los 12 días dejó pistas sobre lo que podría pasar cuando estalle la siguiente. Pekín y Moscú no hicieron nada por ayudar realmente a su aliado iraní, salvo por ofrecer un frente común en sus declaraciones. Esa posición demostró la debilidad sobre todo China, de quien se esperaba algo más contundente que los mensajes de sus portavoces. Empantanada en Ucrania, era obvio que Rusia no podía hacer mucho por ayudar a Irán. Además, no podemos negar que el secreto, la eficacia y la rapidez de los tanques israelíes y americanos anularon cualquier posibilidad de respuesta. ¿Qué iba a hacer Putin falto de soldados como está? ¿Enviar tropas a Irán, misiles y China? ¿Pensó Xi, por un solo segundo, en crear la Tercera Guerra Mundial ayudando a los ayatolás? No, de ahí que ambos se limitaran a hablar. Pero asentado el polvo de Fordo y Natanz, Pekín tiene que hacer algo urgentemente para sacudirse esa imagen de socio, que apenas alzó la voz cuando Trump dio su golpe. Por eso las piezas se mueven en la dirección que vamos a mencionar a continuación. Ya China le piensa vender cazas J-10C a Irán. El Medio Oriente no es una de las zonas de influencia china que en realidad se proyecta hacia el Indo-Pacífico. Desde el Mar del Sur de China hasta el Estrecho de Malaca, engullendo en el camino todo el sudeste asiático. Sin embargo, todavía estando fuera de su liga, si Pekín puede incordiar a Estados Unidos, lo hará. China tratará de revivir a la moribunda Fuerza Aérea iraní, vendiéndole a los ayatolás su J-10C, todo para tratar de competir con los F-15 israelíes. China es la salvación de los ayatolás por dos razones. La primera es que, atrapada en Ucrania, Rusia está luchando para proveer a sus propias fuerzas armadas, por lo que falló en el tan cacareado trato con Irán para venderle su Flanker E, un caza de 4.5 generación. Y la segunda, la Fuerza Aérea iraní ya era un chiste antes de la Guerra de los 12 días, en la que perdió hasta el 30% de su flota operativa. Por sus prestaciones y costos, el J-10C es un avión equivalente al F-16. Nada mal, pero todavía lejos del F-35. La compra anunciada por Teherán es de unos 36 aparatos. Esto no es suficiente para competir con nadie en la región. Sin embargo, todavía falta más. Debe modernizar sus defensas antiaéreas, superadas del todo por la tecnología israelí y estadounidense. Y es que para su defensa aérea, Irán depende de la producción local de misiles, que no son competidores para la munición de precisión israelí, o para sus aviones capaces de inhabilitar la defensa con medidas electrónicas. China podría aprovechar que Estados Unidos está ocupado para anexarse Taiwán. ¿Recuerdas lo que acabamos de decir sobre las áreas de influencia china? Pues en el centro simbólico y geográfico de todas ellas se encuentra Taiwán. Y no es que Estados Unidos esté todavía empantanado en Medio Oriente, porque Trump entró y salió sumamente rápido de la guerra con Irán. No obstante, sí es cierto que le provee una cantidad significativa de armas a Israel. Además, hubo un movimiento que no pasó desapercibido. Justo antes de iniciar Midnight Hammer, Washington movió recursos militares precisamente desde el lejano Oriente. Esto indica que, si por cualquier razón Estados Unidos debe mantenerse en Oriente Medio, lo hará a expensas de la fuerza que usa para contener a China. Si a eso se le suma que Trump es, por definición, aislacionista, entonces China podría pensar que Washington está distraído y que si no es ahora, no será nunca. Hay que tomar Taiwán a la fuerza. De hecho, hay quien piensa que lo único que impide a Xi lanzar sus hordas a través del estrecho de Taiwán es la más que problemática economía china actual. Sin el crecimiento de hace apenas un lustro, las tensiones sociales crecen, y en este momento Xi no está seguro de poder aglutinar a su país detrás de una guerra que todavía no puede ganar. Pero imaginemos que sí, que Xi desata esa guerra porque cree que su país puede ganar y que Estados Unidos está descuidado. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería una guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán? Se sabe que China está tomando nota de la guerra en Ucrania, pero sobre todo de la reciente operación Midnight Hammer contra Irán. En estas guerras hay varias lecciones para Pekín. Para empezar, ¿notaste cómo no hubo tropas en el terreno durante Midnight Hammer? Espías y operadores clandestinos sí, pero no soldados.
Los B-2 americanos volaron 11.000 kilómetros, se desplegaron cientos de aviones y un submarino, pero no hubo soldados invadiendo. Esto podría ser un adelanto de lo que sucedería si se desata la Tercera Guerra Mundial por Taiwán. Los chinos lo saben hace décadas, y por eso ya monitoreaban con cuidado el despliegue de Desert Shield en 1991, para entender la estrategia conocida como Shock and Awe, o conmoción y espanto, que volvimos a ver hace nada, cuando Washington bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Hoy sabemos que en una guerra, Estados Unidos y China usarían armas hipersofisticadas que buscarían causar el mayor daño estratégico posible, sin recurrir a batallas en las que chocarían millares de hombres. Otras posibilidades de esa guerra son los ciberataques a una escala nunca vista. Mucho antes de bombardearse, ejércitos de hackers de cada bando podrían inhabilitar la infraestructura de cada país, sometiendo a sus poblaciones a las mismas condiciones de un ataque nuclear. Pero si todo lo que contamos parece espeluznante, hay que considerar que esa fiesta de dos se une un tercero. Enseguida lo contamos. Rusia no se quedaría sentada en una guerra China-Estados Unidos. Aunque Putin no hizo nada por ayudar a los ayatolás durante Midnight Hammer, y tampoco por salvar a Bashar al-Assad a finales de 2024, si China entrase en guerra con Washington, el dictador ruso podría verse obligado a participar. Ese sería el resultado de una tendencia que se ha acelerado durante los últimos 6 años, y mediante la que se ha construido una alianza entre China y Rusia. Como en esa pareja, Moscú es la parte débil. Si China se viese atacada, es muy probable que le pidiese ayuda a su socio menor, algo que éste haría de buena gana por su propia ambición estratégica. Porque al mismo tiempo que Rusia se sometía a China, ha estado dirigiendo recursos militares al Pacífico. Un solo dato lo pone todo blanco sobre negro. Desde 2020, el 41% de la flota rusa ha sido asignada al Pacífico. El efecto devastador en el planeta y los humanos de una tercera guerra mundial. No hay punto de comparación. Las estimaciones indican que una eventual tercera guerra mundial mataría más que la primera y la segunda guerra mundial juntas. Para empezar, es muy poco probable que no se usen armas nucleares si se desata tal apocalipsis. Pero incluso si, por un milagro, no se usasen, la capacidad de las armas convencionales de hoy hace palidecer a las usadas durante el siglo XX. Luego de la muerte en los campos de batalla vendrían consecuencias aún más terribles, como la pobreza endémica y las rebeliones en países que incluso podrían no haber peleado directamente. No hay que perder de vista las epidemias que se desatarían y las hambrunas cuando se trastocase la agricultura mundial por los bombardeos, bloqueos y sabotajes. ¿Y qué decir de las invasiones de refugiados, que tratarían de huir de todo ese infierno? Esos movimientos de personas solo debilitarían más a los estados que continuasen en pie después de la guerra y causarían guerras más pequeñas. Así, las masacres de millones de personas podrían extenderse por décadas, en medio de una inestabilidad mundial que no cesaría incluso con el fin de hostilidades de la guerra mundial. ¿Podría Estados Unidos ganar la Tercera Guerra Mundial sin usar armas nucleares? Existe la posibilidad de que no pueda ganarla incluso usando armas atómicas. Por eso es interesante que veamos si podría hacerlo, sin usar su arsenal de más de 5.000 ojivas nucleares. Desde el año 2001, Estados Unidos puso en marcha una iniciativa que consiste en destruir la respuesta nuclear rusa con armas convencionales. La iniciativa se denomina en inglés Prompt Global Strike y consiste en bombardear los sitios de lanzamiento antes de que los misiles nucleares despeguen. Para lograrlo, tendría que primero cegar los radares y las comunicaciones rusas, tanto con guerra electrónica como a bombazos. Luego vendría lo difícil, destruir 200 sitios de lanzamiento fijos, destruir otras 200 lanzaderas móviles y acabar con una docena de submarinos de misiles. Ahora, multiplica eso por 2, porque no hay que dejar fuera de la fiesta a los camaradas chinos, y Estados Unidos podría ganar la Tercera Guerra Mundial sin usar armas atómicas. ¿Será imposible? Tal vez, pero eso es justo lo que Estados Unidos acaba de hacer contra Irán durante la operación Midnight Hammer. Estados Unidos debe estar preparado para una guerra simultánea contra China y Rusia. Ya desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos enfocó su estrategia militar siguiendo la doctrina Powell, por el nombre del general y exsecretario de Estado, Powell. Veterano de Vietnam y el afroamericano que alcanzó el más alto rango dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Powell estableció que el potencial bélico de su país debía seguir 2 premisas. La primera, estar listo para pelear 2 guerras al mismo tiempo, y la segunda, entrar en una guerra solo si tenía clara la estrategia de salida. Hoy se sabe que lo más probable es que esas 2 guerras se peleen contra China y Rusia, en lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Para ganar o al menos empatar, Washington tiene que hacer 3 cosas ya. Primero, expandir sus fuerzas convencionales. Segundo, actualizar sus armas nucleares. Y tercero, fortalecer sus alianzas. Contra todo pronóstico, Trump está debilitando la última estrategia, mientras Moscú y Pekín sonríen socarronamente.
Las personas debemos pensar qué haremos si se desata la Tercera Guerra Mundial, porque esa guerra podría empezar muy pronto. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también se enteren de qué podría causar la Tercera Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.